tardes, espero que hayan disfrutado el almuerzo. Todo esto lo hemos hecho pensando en ustedes, para ustedes y con ustedes. Yo siempre digo, además estoy muy feliz porque hasta hace una semana tenía en mis cuentas 5.100 profesores, ahora 5.200, y siempre digo que es el equipo de IAU, 5.200 profesores en todo el país. Bueno, esta tarde vamos a hacer un panel con ganadores de las 25 ponencias, los 25 en los 25, así lo titulamos. Me acompañan Eric Gerena, es de la sede Bogotá Sur, el profesor Adrián Marín de la sede principal, Luis Aya, que le decía yo que es de la sede Bogotá Sur, que no puede seguir ganando porque el año pasado también ganó, pero no, eso es bueno, profesor. Amanda Castiblanco de Zipaquirá y Mario Delgado de Pasto. Quiero también pues felicitar a todos los ganadores porque tuvimos de las diferentes sedes. El año pasado hemos evolucionado también, el año pasado algunas sedes se llevaron esos premios, pero esta vez tenemos de varias ciudades del país, y eso nos satisface muchísimo. Primero porque participar en esto es voluntario, entonces las cosas cuando son voluntarias creo yo que se hacen con más cariño, entonces eso me satisface muchísimo para el Centro de Excelencia Docente, que comenzó sus actividades en septiembre del año pasado y se ha ido consolidando tanto en equipo humano como en equipo técnico y con todo lo que traemos para ustedes, que llevamos también a las regiones. El panel va a ser muy sencillo, ellos estaban como angustiados que qué preguntas yo iba a hacer, ¿no? Realmente queremos es que nos cuenten y contagien a todos los profesores que tenemos acá, que contagien al doctor Etienne que nos acompaña en esta tarde, al padre Huberto, que valga la oportunidad para agradecer pues la delegación de Bello, que fue una de las delegaciones más grandes, padre, muy bien, eso nos pone muy contentos también. La idea es que el Centro de Excelencia Docente no solo está aquí en Bogotá, sino que lo llevemos a las regiones, y eso es lo que hemos estado haciendo en estos meses que ha funcionado el centro. Primero quiero preguntarles por qué les llamó la atención participar yo sé que los premios, yo sé, mentiras, pero quisiera preguntarles por qué les llamó la atención participar con su práctica pedagógica, por qué pensaron que esa práctica podía ser una práctica innovadora, podía ser una práctica diferente, que podía compartir con sus compañeros de las diferentes regiones en el país. El que quiere empezar, si quiere Eric. Ok, muy buenas tardes, estimados profesores, a mis compañeros y compañeras de panel. De antemano, muchísimas gracias por este espacio, porque es muy gratificante poder compartir con ustedes lo que es la experiencia en un territorio concreto como el sur de Bogotá, con estudiantes de nuestra querida Uniminuto. A mí personalmente, y debo decir que estoy acá con mi compañera Natalia Poveda, con quien construimos la ponencia juntos, y nos llamó la atención hacer parte de esto porque era la posibilidad también de mostrar un ejercicio de articulación territorial que hemos hecho como universidad en el sur de Bogotá, en un ejercicio maravilloso de articulación de la responsabilidad social universitaria con organizaciones del sur de Bogotá, en un contexto en el que la ciudad necesita de pensarse cuál es el futuro de su apuesta de desarrollo, en un momento en que la ciudad hace parte o está viviendo un tránsito conflictivo de poderes que no ha permitido de una u otra forma encontrar una opción, digamos, de futuro concertada. Y en ese escenario la universidad ha jugado un papel importante en la medida en que se ha asumido también como un actor social del sur de Bogotá, que puede pensarse las posibilidades de futuro de la mano de las comunidades. Y en ese ejercicio que ha sido tan bello y tan gratificante, porque las comunidades nos han manifestado la importancia de nuestra presencia en el sur de Bogotá, que históricamente ha sido un territorio segregado, en el que no se pensaba hace unos años que hubiese universidad y educación superior para estas comunidades en su propio territorio, porque nosotros estamos en los barrios del sur de Bogotá, ahí están nuestras sedes. Entonces dijimos, esto lo tienen que conocer nuestros colegas en el país, esto lo tenemos que compartir. Y esa es principalmente la motivación de hacer parte de esto, es la posibilidad también de reconocernos como colegas en un proyecto también de educación nacional, y no podíamos perder esa oportunidad. Muy bien, Adrián. Bueno, buenas tardes para todos. Yo creo que la motivación es en parte por contar también las experiencias que viven los estudiantes, es decir, ellos son en este caso los protagonistas detrás del lente, pero creo que
la motivación principal tiene que ver con algo que mencionaron hoy de la inteligencia ciega, de en realidad colocar en los ojos de toda la comunidad académica este proyecto de la salida fotográfica como estrategia para el aprendizaje puesto en contexto. Y qué más espacio importante como el que se dio el día de ayer y el día de hoy para poder ver con otros ojos, que son los ojos de ustedes, de cada uno de los asistentes, conferencistas, ponentes, y en realidad ya uno irse con una mirada que no es la propia, sino es la construcción en equipo, y más convencido de que hay que seguir trabajando en este tipo de proyectos para seguir creciendo en comunidad. Bueno, antes de darle paso a Luis, Adriana mencionaba a los estudiantes y quiero hacer la cuña desde ya. 4 y 5 de diciembre vamos a tener un evento contrario a este, más que contrario, complementario. Queremos invitar a los estudiantes para que nos cuenten su experiencia de aprendizaje, el impacto de lo que reciben de nosotros profesores o de lo que comparten con nosotros profesores en su aprendizaje. Ese evento va a ser 4 y 5 de diciembre para que se preparen, pronto saldrá la convocatoria y queremos atender a los estudiantes también de muchas sedes de Uniminuto aquí con nosotros. Luis. ¿Por qué inscribirme? Siempre la línea de trabajo que hemos tenido muy fuerte son las comunidades y es la idea de cómo Uniminuto puede hacer transformación social. Entonces este es un gran espacio para que se puedan visibilizar comunidades, vivencias reales y cómo la universidad realmente impacta. Aparte es un espacio para mí fabuloso para que los mismos estudiantes vean que esas ideas que se hablan de transformación social son palpables, son reales y que ellos mismos pueden participar en todo ese proceso. Muy bien, Amanda. Bueno, muy buenas tardes. Yo creo que lo que más le llama a uno la atención de participar en estos espacios es mostrar que los centros, de mi parte, de los centros regionales, que los centros regionales también hacemos unas apuestas investigativas desde la academia, que muchas veces nos quedamos cortos pensando, y con todo el respeto de lo que hacen todos los compañeros de Bogotá, las regionales muchas veces estamos olvidadas, estamos en un espacio diferente. Pero ahí uno las olvida. Bueno, eso es lo bueno, eso es lo bueno. Por eso es que hay que participar acá para mostrar que desde las regionales y que no solamente Bogotá realiza cosas de investigación. Primero eso, y también porque yo creo que un maestro que no investigue, pues está un poquito corto en su quehacer. El quehacer del maestro siempre va a ser investigar. Y digamos que la apuesta que se le hace siempre va a ser una apuesta política, una apuesta de transformación social. Y como por ejemplo desde espacios como el que nosotros trabajamos, que es la memoria, se pueden hacer transformaciones sociales y transformaciones políticas que reconfiguren de cierta manera las sociedades. Mario. Gracias, buenas tardes. Primeramente, lo que quisimos hacer es demostrar también que la academia puede incidir en los procesos de los estudiantes más allá de la formación, un poco también hacia la responsabilidad que tenemos como docentes de ir un poco más allá con los estudiantes y ver cómo pueden ellos tener un proyecto de vida anclado al emprendimiento y cómo pueden ellos de alguna forma encontrar trabajo, que es lo que realmente pues van a hacer a la universidad, mejorar sus capacidades para tener un mejor empleo o una mejor oportunidad de ingresos. Por otro lado, también mostrar lo que se está haciendo desde el sur, desde Pasto, mirar cómo nos estamos articulando y cómo estando tan lejos de acá y estando de pronto también un poco en otras circunstancias, porque tenemos unas circunstancias diferentes por ser frontera, por ser una zona alejada y por tener una dinámica diferente, también de posconflicto muy grande. Entonces, ¿cómo estamos construyendo esto y cómo estamos viendo? También me animó mucho a presentarme porque mi propuesta es muy fácil de aplicar en cualquier contexto. Entonces, se puede replicar muy sencillo, no es nada que no se pueda hacer en ningún centro regional y por el contrario se puede tener algunos resultados interesantes. La retroalimentación que pueda recibir de ustedes para mejorar la propuesta que estoy haciendo y del mismo modo construir comunidad y empezar a visualizar un poco más los emprendimientos de mis estudiantes. Muy bien, los 5 han mencionado a los estudiantes, protagonistas también del proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación. ¿Quiénes son los estudiantes para ustedes? El que quiera responder, ¿quién se atreve? Empecemos por acá. Yo ayer hacía una acotación cuando terminé mi ponencia y les decía que
Para mí ser profesor sí era un sueño a diferencia de otras personas que les toca. Para mí sí era un sueño, entonces yo miraba mucho y muy curioso lo que le contaba a la profesora y le decía, es que yo me miraba haciendo mi primera clase frente al espejo. Entonces para mí ellos sí son el motor. Entonces muchas veces cuando uno se cansa de a veces que le toca tutorías hasta las 11 de la noche y a las 7 de la mañana el otro día, entonces dice, ¿qué es lo que me mantiene aquí? No estoy haciendo otra cosa. Entonces yo siempre digo que son mis estudiantes. Les contaba ayer una historia de un chico de Guaitarilla, hoy les quiero contar otra de una chica de mi centro regional que se llama Tatiana, que es una chica que para ir a estudiar tiene que hacer muchísimos esfuerzos. Entonces contribuirle a su formación, a ver que ella pagó su semestre cuando hizo empanadas, y las empanadas lo único que tienen de diferentes que son tipo buffet y las hacen como siguiendo un poco lo que hace Spoleto con los espaguetis, allá lo hicimos con las empanadas. Y ver que ella me dice, profe, gracias a lo que usted hizo, yo estoy pagando mi semestre esta vez. Entonces eso es la razón de ser como de la profesión y para mí son un motor como de mi vida. Bueno, para mí los estudiantes, yo creo que los estudiantes para un profesor son todo, porque pues sin estudiantes, ¿cómo generamos conocimiento, cómo compartimos y cómo construimos? Pienso que esos proyectos de aula que se hacen, y yo sé, si digamos que seamos 5 no quiere decir que seamos los únicos, o que seamos 25 no somos los únicos, sino todas las personas que de cierta manera estamos acá es porque estamos interesadas en ver cómo podemos garantizar una educación de calidad también con ellos mismos, pensándonos siempre en el estudiante y pensando esas relaciones de horizontalidad. Yo creo que el estudiante es el que nos lleva a nosotros a pensarnos en diferentes espacios, es el que nos transforma, ellos nos transforman a todo nivel y nos llevan a pensarnos, bueno, ¿qué más podemos hacer? ¿Cuál es el siguiente paso para empezar a pensar en transformación social? Bueno, yo creo que a Mario le hubiese gustado tener un profesor como Mario. Luis. Para mí el estudiante es el actor principal de muchos procesos, porque es quien hace y quien debe hacer. Es un actor principal en el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero también es un actor fundamental en los procesos sociales. Si está el estudiante, si está el profesor y este estudiante capta la idea, puede empezar a generar muchos cambios afuera. Bueno, en mi caso, digamos que al inicio de mi primera profesión como fotógrafo, la motivación era la herramienta, es decir, la cámara como tal. Luego al entrar a la universidad a hacer el pregrado, la motivación era el aprender, y luego al empezar en esta experiencia de la docencia, mi motivación se convierte en los estudiantes. Creo que los estudiantes son los que permiten crear la experiencia, en este caso son los que permiten hacer realidad ese sueño que ni siquiera lo tenía como sueño, es decir, lo que estoy viviendo hoy con esta ponencia en fotografía. Por momentos siempre pensamos en vivir los sueños de los estudiantes, pero creo que hoy se da la posibilidad de que ellos también nos hagan vivir sueños propios. Entonces, resalto que sin ellos esto no sería realidad. Bien, estoy perfectamente de acuerdo con mis colegas. El estudiante es el centro, el actor central de nuestro ejercicio docente, pero además de eso, el estudiante es ese ciudadano con el que nos encontramos en ese territorio en concreto para construir conjuntamente un proyecto social, un proyecto educativo que tenga un sentido social. Y esa es una oportunidad magnífica que nos brinda a nosotros como docentes la universidad, y es el encontrarnos con esos ciudadanos que también están en ese territorio, que hacen un esfuerzo grandísimo, porque el estudiante de Uniminuto hace un gran esfuerzo para profesionalizarse. Es un estudiante que trabaja, que asume el liderazgo en su familia y que además quiere profesionalizarse. Y es un ciudadano que asume una mirada crítica también de la realidad que está viviendo y quiere aportar a esa realidad. Muy bien, en estos 2 días hemos hablado de comunidades de práctica, el doctor Etienne, autor intelectual de este concepto. Hemos hablado de la mediación pedagógica, citando el doctor Lorenzo Aforeste, al rumano. Hemos hablado de innovación educativa,
de profesores innovadores, de profesores que hacen cosas diferentes, que son ustedes precisamente. Quiero que me definan, porque se trata también aquí de construir conocimiento, me definan el profesor de hoy. ¿Quién es el profesor de hoy? Ya no es el profesor magistral, hablamos del profesor que guía, que el profesor que acompaña, pero ¿quién es el profesor hoy en día? Si vamos a citar a Gerena, Prácticas Pedagógicas Innovadoras 2017, define el profesor de hoy así. Yo creo que el profesor de hoy es ante todo un ciudadano preocupado por el futuro de lo que está pasando con la educación en el país. Es un ciudadano inquieto por lo que pasa en su sociedad y que busca entrar en confluencia con esos otros actores ciudadanos en la comunidad educativa y en los territorios en los que está inscrito la universidad. Porque si algo he aprendido de Uniminuto es el sentido de hacer parte de esos lugares donde está nuestro proyecto educativo. Entonces no es ese profesor que está allá en su escritorio o en su cueva ideando y creyendo libros y creando libros, escribiendo, sino es precisamente un ciudadano inquieto que encuentra en su ejercicio de conocimiento, de construcción de conocimiento, el sentido de hacer parte de una comunidad. Bueno, yo recuerdo una frase de uno de mis profesores del pregrado, que hoy día ya compartimos como colegas, creo que algunos la han escuchado: el maestro enseña lo que quiere aprender. Y en realidad creo que con este proceso el profesor de hoy aprende enseñando. El profesor de hoy creo que en este caso también debe ser una persona apasionada por lo que hace. Y es de esa pasión por lo que hace, recuerdo el término que utilizó el doctor Etienne en cuanto a la identidad, es decir, ¿dónde invierto mi atención? Y ese invertir la atención no se va a dar de otra manera si no estamos apasionados por lo que hacemos. Entonces creo que eso es lo fundamental, lo que le va a dar sentido a lo que queremos transmitir, a lo que queremos recibir también de nuestros estudiantes y de nuestros compañeros de trabajo. Una persona innovadora, una persona que conozca muy bien su área de conocimiento, pero que aplique también las ideas de complejidad y pueda leer otras ciencias, una persona que, como dice acá el compañero, esté apasionado por su labor, una persona que se coloque retos, pero que sean retos grandes, tanto a nivel académico como a nivel social, que haga una lectura de la educación más allá de las aulas, sino de un impacto social, un impacto comunitario, y que esos retos se los coloque a los estudiantes, porque deben ser retos tan grandes que uno los inicie como docente, pero que las generaciones que vienen continúen con esos retos. Bueno, estoy de acuerdo con los compañeros, pero yo le sumaría, sin embargo… Adriana, perdón, Amanda contesta como los estudiantes, pero es solo por molestar cuando ponen en un foro. Está interesante el aporte de mi compañero, pero claro… Sin embargo, Amanda complementa. Sin embargo, yo le añado el atrevimiento, ¿no? Cuando un maestro, en el buen sentido de la palabra, cuando el maestro es atrevido, se mete en unos campos hasta a veces pantanosos para poder investigar y para buscar otras cosas. Y también, como lo decía el doctor Lorenzo Tebar, el provocar. Un maestro tiene que provocar a sus estudiantes para que ellos después se atrevan, propongan, indaguen y asimismo construyan conocimiento. Bueno, para mí está como resuelto en 4 palabras, que es respeto, corazón, pasión y aprendizaje. Respeto por las realidades de los estudiantes, respeto por la academia y por el salón, corazón y pasión para motivar principalmente, entender realidades y entender sus realidades desde el contexto, aprender de los estudiantes y permitir que los estudiantes aprendan, también un poco conseguir. En esta parte de conseguir es porque en la parte de motivación hay que decirles que el mundo no tiene límites y ayudarles en la consecución de eso, porque no solo es algo teórico, sino también es algo práctico, y al entender su vida y saber sus metas, entonces de alguna forma yo también puedo ser un artífice de esos cambios. Entonces ahí es el corazón donde empieza a jugar. Yo creo que la diferencia
entre ser cualquier instructor y ser un docente o ser un profesor, yo creo que está en ponerle el corazón a las cosas que se hacen. Muy bien, ponerle corazón. Yo les recuerdo que este Centro de Excelencia Docente se llama AEIOU. Y recuerdo que en un viaje que hicimos con la doctora Marilena Barranquilla, donde está el Centro de Excelencia Docente en la Universidad del Norte, dijimos, bueno, pero ¿qué nombre le ponemos? Este se llama CEDU, pongámosle algo diferente, ¿qué es lo que uno aprende primero? Dijo Marilena, dijo ella misma, las vocales. Dije, pues sí, interesante, las vocales. Entonces, dejamos solo así, AEU, pero luego yo dije, bueno, A sería A de aprendizaje, E de enseñanza, y de innovación, o de oportunidad, U de utilidad. Quiero preguntarles a ustedes, porque aquí también vinimos a aprender, todos los días aprendemos algo nuevo, yo creo que todos llevamos un maestro en el corazón, a alguien siempre le enseñamos algo, por pequeño que sea, siempre enseñamos algo y siempre aprendemos de algo, de alguien siempre aprendemos algo. ¿Qué han aprendido ustedes en estos días? Pues de alguna forma me voy como esponja, llenísimo de conocimientos y ávido de muchas cosas y con muchas preguntas. Entonces una pregunta que yo me hago es, ¿realmente todo lo que escribí, todo lo que les cuento, sí está cambiando la vida de mis estudiantes o es solo una percepción mía? Eso creo que es la duda más grande que me llevo y el reto más grande que tengo que comprobar. Y otra cosa es, bueno, ya intentamos desarrollar esta estrategia. Ahora sí, ¿cómo condensamos para que ya no sean 7 las unidades que están en funcionamiento, sino que sean muchas más? Y sobre todo me llevo un montón de aprendizajes y un montón de gente conocida que espero me ayuden en este reto y en este camino que me he propuesto. Entonces necesito mucho también de un trabajo en equipo, más allá del excelente apoyo que he tenido de mis compañeros, porque esta estrategia no sería igual y no sería la misma si no estarían todos los compañeros del Centro Regional Pasto. Entonces, que hay un proyecto de ingeniería y los ingenieros tienen que trabajar. Entonces, si hay un proyecto de deporte, los de bienestar tienen que trabajar. Entonces, es agradecerles y también invitarlos a que me sigan apoyando y que me permitan seguir aprendiendo de ustedes ahora y de mis compañeros en Pasto. Que viva Pasto, carajo. Bueno, como lo dijiste tú, y tal cual lo diría el maestro Freire, todos tenemos algo que aprender y todos tenemos algo que enseñar. Igual que el compañero me moví con muchos aprendizajes, pero yo creo que antes que todo con muchas ganas de hacer en Zipaquirá y de compartir con mis compañeros el conocimiento, el voz a voz, ¿no? El decirle, oiga, imagínese que yo vi un proyecto de administración que es interesante, mire, acá le anoté los datos, empezar a transmitirle a los compañeros para poder ahí sí construir esa comunidad académica que todos queremos. Y oiga, participen en el tercer encuentro de prácticas pedagógicas innovadoras del 2018. Yo me llevo 2 aprendizajes, uno que tuve para llegar acá y otro con las conferencias que hubo. Para llegar acá, revisando por ahí el PEI, hay una parte que dice que Uniminuto tiene la idea de utopía, de sueños, y que eso es una herramienta para la educación muy fuerte, porque uno debe ponerse sueños. Entonces yo decía, bueno, ese es un primer aprendizaje, hay que soñar mucho, y realmente una universidad como Uniminuto tiene que soñar mucho, cada uno de nosotros tiene que aplicar esos sueños, porque entre más grande el sueño, pues más vamos a empezar a lograr, y lo más bonito es que siempre se van a ver beneficiadas son otras personas. Y lo segundo fue acá una conferencia, cuando volvían a hablar de deforestation. O sea, un apasionado por esa teoría de la modificabilidad estructural cognitiva, y hacía años me había separado de ella, y volverla a escuchar y ver que ya hay un trabajo más fuerte, me llevo ese aprendizaje de hay que volver a eso, hay que ver cómo volverme a actualizar en esa parte y ver cómo se puede empezar a aplicar nuevamente ya en otros contextos. Bueno, yo creo que vengo aprendiendo desde toda la asesoría que he contado con el apoyo de Alejandra. Muchas veces estuve haciendo preguntas de cómo estructurar la ponencia, bueno, varias cosas que me surgían como dudas, pero también por un momento, digamos, cuando uno compara la experiencia que está realizando y otros compañeros también la están haciendo desde mucho tiempo atrás, entonces empecé a averiguar, bueno, esta experiencia de las salidas pedagógicas en fotografía, ¿cómo comenzaron? ¿Dónde comenzaron? Y finalmente, cuando busco, entonces me remito a 1841, cuando en Francia, Louis Daguerre hace la patente del descubrimiento de la fotografía, y ese mismo año algunos fotógrafos franceses e ingleses
deciden visitar las ciudades capitales de los principales países del mundo. Creo que en ese momento, hablando acá de Colombia, el Barón de Gros, este embajador francés, llega con la técnica del daguerrotipo a Bogotá, y en Bogotá lo que busca es a pintores. En este caso encuentra a Luis García Evia, pintor bogotano, y a Fermín Izaza, pintor envigadeño. Creo que allí se da la primer salida en fotografía, cuando este embajador francés decide con estos fotógrafos empezar a recorrer algunos municipios de la geografía colombiana. Entonces, cuando pienso en lo original, creo que lo original es compartir lo que hago, y creo que lo que me llevo en este momento, lo más satisfactorio es cómo al compartir lo que hago se abren nuevas oportunidades, nuevos lazos, oportunidades de lo que he visto hoy, de conocer las regiones. Hoy pude tener como una radiografía de lo que es Uniminuto a nivel del sistema, no había tenido esa experiencia como hoy. Agradecer por todos los retos a nivel de cada proyecto, desde lo tecnológico. Me voy con muchas ideas que creo que pueden seguir ampliando la experiencia, no solo en las salidas, sino en otras ayudas tecnológicas, y muy motivado a que este proyecto se pueda trabajar pues a nivel del sistema. Okay. Lo que yo me llevo lo resumiría de la siguiente manera, y es que la ética y el compromiso de los docentes potencian la creatividad y permiten que haya esperanza en un país que está buscando la paz, en un país que se enfrenta a un momento de la historia en el que el egoísmo es la premisa, en que la sociedad individual y el mercado parecen arrasar con todo. Este proyecto educativo parece encontrar lugares de esperanza en cada territorio, y eso es fundamental, y eso lo transmiten todos los docentes que vienen acá a compartir sus experiencias pedagógicas innovadoras. Yo me llevo eso. Muy bien, no hay nada perfecto, siempre hay cosas por mejorar, y quería preguntarles eso también, de su práctica pedagógica innovadora que presentaron en este segundo encuentro nacional de prácticas pedagógicas innovadoras. ¿Qué ha sido lo más satisfactorio? ¿Qué les ha costado un mayor esfuerzo? ¿Qué les gustaría mejorar? ¿Qué les gustaría compartir con estos profesores que van a presentar el próximo año su práctica pedagógica innovadora? Bueno, nosotros de hecho vamos a presentar la ponencia enseguida, pero creo que es importante iniciar ese diálogo entre las diferentes sedes, entre las disciplinas. Es importante empezar a desdibujar, a franquear esas fronteras invisibles que también hemos creado entre los saberes al interior de las universidades, para apuntarle a construir juntos como ciudadanos. Y creo que hay que reconfigurar y recuperar eso que nos ha sido arrebatados en la noción de ciudadanía, y es la posibilidad también de construir la sociedad. A veces parece que estuviéramos condenados a sufrir lo que estamos viviendo, y precisamente lo que nos muestra, lo que nos demuestra la ponencia y el ejercicio innovador que presentamos acá es que es posible cambiar las cosas, es que es posible como universidad, de la mano de las comunidades, en el territorio en concreto, crear nuevas posibilidades, inventarnos la ciudad, inventarnos el país, y eso es esperanzador. Bueno, yo creo que de las cosas que siento que se puede mejorar en la experiencia como tal es sistematizar las experiencias. Pero digamos que también cuando pensé en sistematizar las experiencias, me surge el tema del instante vivido. O sea, siempre pensamos en que hay que sistematizar para recordar, para mejorar, pero creo que lo más importante, y creo que se hizo relevancia en el tema de estar conscientes. Entonces, como docentes y como estudiantes, estar conscientes en el momento, creo que es el mejor regalo personal y para las personas con las que estamos interactuando. Entonces, creo que es clave tener presente que hay un instante vivido y hay que aprovecharlo. A partir de allí se generarán aprendizajes, se aprenderán de los errores como tal. Y creo que son las dos recomendaciones que me hace el Jurado de México. Una de ellas dice que la línea por la que me puedo encaminar en la ponencia es la innovación para la integración universidad-comunidad, que creo que de una u otra manera
se hizo en una parte preliminar, pero falta profundizarla. Y la otra recomendación es innovar en conocimiento pedagógico. Entonces, creo que con la oportunidad de los conferencistas hoy acerca de la metodología y otras alternativas para llevar nuestras experiencias, creo que se puede complementar muy bien el tema de las recomendaciones que se hacen para esta ponencia. A Luis sí le voy a exigir un poquito más porque es ganador por segunda vez. Pues lo más satisfactorio está en las comunidades, en ver que hay un hilo invisible que nos une mucho con las comunidades y que la gente entiende que Uniminuto es algo más, que va más allá de simplemente una carrera, que es un símbolo para muchas personas. Por parte de los estudiantes, lo más gratificante es que ellos se den cuenta que con la profesión, cualquiera que sea, pueden aportarle a la gente. La gente siempre llega enamorada a Uniminuto porque han escuchado al Padre Diego, han mirado todo el proceso que ha hecho Uniminuto y llegan enamorados de eso. Empiezan la carrera y a veces se les va a algunos el amor. Pero cuando se empiezan a dar cuenta que con lo que saben pueden empezar a ayudar, aparte de ayudarse a sí mismos y a su familia, eso es muy gratificante, saber que se está cumpliendo con algo más que dictar clase. Es algo que trasciende una vida realmente, lo que es transformar vidas, no cambiar vidas, es fundamental. Dificultades, pues digamos esto, por una parte positiva, nos abrió otro camino, que es generar un proyecto más grande que es Espacios de Encuentro. Y con Espacios de Encuentro empezamos a vincular otras carreras, y ahí viene lo difícil, empezar a poder generar una interdisciplinariedad frente a las problemáticas. Es como el sueño que uno siempre tiene, tener un problema grande y que entre muchas carreras puedan aportar, pero hágalo. Hacerlo y poner a dialogar las profesiones es bastante complejo y en eso estamos, en ese reto de crear un discurso que todas las carreras lo puedan apropiar, que no solamente sea desde las ciencias sociales, sino desde otros, y que cada uno empiece a generar nuevos conocimientos, pero ya para la solución de una problemática. Ese ha sido un gran reto que estamos acá y eso nos ha implicado mucho diálogo, mucha constancia y pues seguimos en ese trabajo, ¿no? Es difícil, es por eso, porque al final cada uno tiende a encasillarse o en su carrera o en su área y después empezar a hablar otros lenguajes tiene sus dificultades, pero bueno, ahí vamos con esperanza. ¿Sabe que usted me hizo recordar cómo llegué yo a Uniminuto? Porque primero yo quería estudiar medicina, todavía si puedo estudiar medicina lo haría. Entonces, bueno, ya tuve que decidir por otra carrera porque ya llevaba mucho tiempo esperando. Y cuando escuché Minuto de Dios, comunicación social, dije, debe ser de calidad. No tenía ni idea que iba a ser de la primera promoción y aquí estoy. Bueno, seguimos. Bueno, en cuanto a satisfacción, yo creo que la mayor satisfacción es la construcción de tejido social que se logra entre la universidad y la academia, entre la academia y la comunidad. Pero digamos que también tiene que ver un poquito con la dificultad. Desafortunadamente, las comunidades a veces están, entre comillas, acostumbradas a que, como se mal llama en las ciencias sociales, las desangren. Entonces, donde vamos, hablamos con la comunidad, le sacamos toda la información que podemos, nos vamos y chao. Y hasta ahí llegó el trabajo con comunidad. Y de cierta manera se vuelven escépticas a creer que efectivamente se puede hacer algo que se les devuelva y que busque una transformación. Yo creo que esa es una oportunidad, pero que a la vez pues satisfacción al darnos cuenta que al final se le pudo devolver con la muestra, con la exposición que se realizó, que esa exposición no se quedó solamente en Uniminuto, sino que salió a la biblioteca regional. Y también un reto, que yo creo que ese es el reto que todos tenemos, es el seducir al estudiante, el cómo hacemos para que el estudiante cambie la manera de ver las clases teóricas y que las vuelva prácticas y que se enamore de eso, ¿sí? Empezar a creer, a pensar que la academia es posible y el conocimiento se construye desde afuera, que las paredes no me construyen a mí, que no soy yo en un tablero dándoles conceptos y llenándolos de conocimiento, no, sino ahora, ¿cómo puedo hacer yo para que ese conocimiento lo pueda sacar el estudiante y lo lleve a una práctica? Creo que ese es el reto que todos tenemos en las aulas. De
De alguna forma, el reto que yo también veo es, en primer lugar, mi ponencia está o mi estrategia está en construcción. Entonces, a partir de eso, pues falta mucho y falta también probarla y encontrar nuevas cosas que podamos en el camino. Pero yo veo, y a nivel no solo de mi conferencia, de mi estrategia, sino de algo otras, también es la falta de un hilo conductor. Muchas veces pasa la asignatura que están viendo los estudiantes, pasa el momento de la práctica, pasa la jornada y se acaba. Entonces, en mi caso, sí es muy vital darle una continuidad, porque ¿qué hace un estudiante con una idea innovadora, con un prototipo validado, si no lo puede llevar al mercado? Que eso es lo que muchas veces pasa. O por el contrario, si en el primer mes que sale a vender su producto al mercado se quiebra. Entonces, de alguna forma, es encontrar esos espacios y esas alianzas para que esto vaya un poco más allá de ser una simple momento, sino que tenga un hilo conductor. Pues como también para recomendación es, nosotros estamos acá simplemente porque en el ejercicio que presentamos miraron algo diferente. No nos hace ni mejores ni peores docentes, simplemente nos hace tener un sello de diferencia en algún campo, en algo que hicimos. Entonces mi invitación es a que escriban. Probablemente estas 5, 10, 25 ponencias que estén acá no sean ni la mitad de buenas de lo que ustedes hacen en sus centros regionales y en sus sedes. Entonces es escribir, simplemente es escribir y a tratar de dejar. Escribir es una forma de que queden las cosas perpetuas en el tiempo. Y lo otro también sería arriesgarnos un poco más, ¿no? A permitirse más el riesgo, a permitir más el riesgo a los estudiantes. Yo les decía, como dijo Juan Salvador Gaviota, el que ve alto vuela lejos. Entonces siempre hay que tener esa mirada, siempre hay que motivarlos a los estudiantes a que son capaces de hacer grandes cosas. Y como docentes empezarles a construir y a facilitar el camino. Bueno, muchas gracias. Pues como seguro algo me faltó preguntar o no me atreví, quiero darle paso al público que nos acompaña esta tarde, profesores como nosotros, para que les puedan preguntar a ustedes o ustedes a ellos también sobre este segundo encuentro, alguna duda que tengan sobre las prácticas que nos compartieron acá. A ver, ¿quién se atreve? Se atreve Alejandra, muy bien. Bueno, escuchándolos y viendo los ejercicios, antes de ser gestora del centro yo también fui profesora. ¿Sigue siendo profesora? Sigo siendo, sí, pues, digamos, no mentiras, no, sí, todavía. Pero ya no con la intensidad de antes, 4 clases un día, pues ya no. Pero bueno, hay 2 cosas que a mí siempre me interesaron y que de hecho es una de las apuestas que me llevaron en parte al centro de excelencia. A aceptar El ofrecimiento, y es cómo incentivamos entre nosotros la cooperación, cuando en realidad nosotros como docentes tendemos a ser más bien egoístas / paranoicos, porque a veces, no, en serio, cuando uno a veces tiene una idea piensa que si la cuenta se la van a robar, porque es así, yo lo he visto, también lo viví en algún momento de paranoia. Entonces esa sería una pregunta, ¿cómo hacemos para fomentar la cooperación entre nosotros mismos para que, por ejemplo, lo que hace Adrián, lo que hace Luis, lo que hace Eric, lo que hace, se me olvidó, Amanda, perdón, y lo que hace Mario y lo que hacemos todos nosotros realmente sea más una apuesta institucional que un esfuerzo individual para unir esfuerzos? Uno. Y la segunda, cuando uno empieza a innovar en el aula, desafortunadamente los estudiantes están muy acostumbrados al paradigma de clase normal y a veces, pues al principio me pasaba, se entendía como una especie de improvisación. Es que el profesor no preparó la clase, entonces está improvisando aquí con nosotros. Entonces, ¿les pasó? ¿No les pasó? ¿Cómo lo superaron? ¿Cómo hacemos para que ese imaginario de improvisación, cuando uno en realidad está pasando y cambiando el paradigma hacia la innovación, sí, se elimine ese imaginario popular en el estudiante? Difícil, bueno, 2 preguntas, como 4 preguntas yo escuché ahí. ¿Cuál era la primera? Mentiras.
¿Quién se atreve? Bueno, yo creo que para el tema de la cooperación, digamos, no lo podría decir si no se hubiera dado este evento como tal, aunque pudiera estar presente en la práctica como tal. Creo que lo primero es pasión en la práctica. En este caso, yo inicio en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ya se venían haciendo algunas salidas, más cuando uno piensa que en la actualidad salidas fotográficas se hacen desde cualquier carrera, o sea, toda salida ya se convirtió en una salida fotográfica porque todos tenemos un dispositivo móvil con el cual podemos hacer tomas fotográficas. Entonces, lo primero es eso, la pasión, cómo luego esa pasión cuando se comparte, en este caso desde la primera salida, se comparte inicialmente en el programa de la tecnología en realización audiovisual con una muestra de fin de semestre, donde los chicos exponen las fotografías logradas en cada uno de estos municipios. Al exponerlo en la universidad como tal, otros programas que están realizando el proyecto, entonces deciden también tener un espacio para poder exponer sus trabajos fotográficos y sin hacer una reunión previa, se van dando como los elementos que permitieron que el primer semestre de este año 2017 se hiciera la primera salida fotográfica a nivel de facultad. Todos los estudiantes de primer semestre de las 3 carreras, tecnología en realización audiovisual, tecnología en comunicación gráfica y comunicación social y periodismo. Lo hicimos en Boyacá, 2 días. Si pensamos en las clases son 16 clases, cada clase 2 horas, son 32 horas. Para esta salida son 48 horas, descontemos las 15 horas que se duerme, son 30 horas de práctica, acompañado de 4 profesores, 80 estudiantes que comparten desde las diferentes disciplinas. Prácticamente en la salida en horas es lo que damos durante todo el semestre. Entonces, creo que desde allí ya hay una gran cooperación que aún ni siquiera nosotros los profesores alcanzamos a dimensionar, porque los estudiantes ya comparten sus experiencias, contactos, y a partir de allí empiezan a crear lazos hasta para su vida profesional. La primera. Yo pienso que eso es como en las teorías de la guerra y en teorías administrativas. La clave está en tener un enemigo común, porque los enemigos comunes generan alianzas. Si nuestro enemigo común es el otro profesor, vamos a tener problemas, pero si nuestro enemigo común son injusticias sociales, son faltas de aprendizaje, son dificultades externas, ahí empezamos a bajar nuestro ego. También pues es trabajar mucho en esa parte de humildad, ¿no? Si tenemos ese enemigo común, pues vamos a empezar a compartir, que no importa si está uno o si está otro, lo importante es que el proyecto salga adelante. Y un último elemento también ahí es que tiene que haber liderazgos fuertes, liderazgos que no permitan que empiece a surgir como ese individualismo, sino que tiene que haber una meta principal, y eso ayuda mucho como a minimizar ese impacto. La otra, ¿cómo era? La otra era cómo hacer para desdibujar el imaginario de improvisación cuando uno apenas está arrancando en los procesos de innovación en los estudiantes. Bueno, yo pienso que ahí hay 2 cosas. Uno, que se hagan la fama que son innovadores, porque cuando usted propone algo, ya saben que va a ser algo diferente, pero eso se logra creando espacios no formales. O sea, yo pienso que en todo este cuento de la educación y la innovación hay que desarrollar más espacios informales, donde no hay un conocimiento de arriba, uno de abajo, sino que se comparte con el otro. Entonces la experiencia no se llega como una tarea, sino como un sueño, una esperanza, un venga le cuento, un reunámonos, mire, podemos hacer esto, estudiante, ¿qué tal? Y ya en la parte formal no sería tanto como colocarle la misión, sino darle la información, libros, textos que le abren de innovación dentro de su carrera. Eso lentamente va generando retos, y así casi que es como ir incubando la idea. Y cuando llega el momento, pues no va a ser tan raro para el estudiante, sino que ya viene preparado.
Bueno, en cuanto a la primera, cuando tú hablas de cooperación, yo creo que lo primero es despojarnos un poco de esos egos académicos. Nosotros los maestros tenemos un error muchas veces que suena un poco duro, ¿sí? Pero muchas veces caemos en ese error de esos egos académicos con el otro. Por eso es que nos encerramos en nuestras prácticas y en no querer mostrárselas. Entonces, yo creo que sería eso para buscar una cooperación y transversalizar las investigaciones desde el quehacer del otro. Entender el otro, bueno, en mi investigación el otro, ¿cómo puedo enlazar al otro compañero para que construyamos juntos? Y en cuanto a, más o menos, yo lo veo desde el incentivar a los estudiantes en cuanto a la segunda pregunta. Pienso que primero, pues desde una planeación ya el estudiante se da cuenta, una planeación anticipada, el estudiante se da cuenta que no se está improvisando, sino mire, hay unas reglas, unos parámetros, se está haciendo la vaina así, de esta manera, en las 16 semanas. Después de eso, pues dejarlos que ellos, que construyamos entre todos esa misma estrategia. Listo, yo les coloco, les doy las bases y ahora construyamos el resto. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Tomar también la palabra del estudiante como una horizontalidad. Y abrirlos a la comunidad, es decir, colocar al estudiante en el centro de su territorio, que reflexione su territorio y a partir de su territorio él piense la construcción de conocimiento. Vuelvo y digo, no es centrarnos en la academia nos construye teóricamente de una forma muy bonita y muy exquisita, pero la realidad está en el centro de nuestros pueblos, ahí es donde están las verdaderas problemáticas y creo que ese es el mejor incentivo. Si yo tengo una problemática, ¿cómo la puedo resolver? Es centrándolos desde el problema. Y como dijo la compañera ayer, Ana Clara, de las 8 estrategias del compromiso en el aula, la compañera de trabajo social, yo creo que hay algo importante que es creer en la capacidad y creatividad de los estudiantes, como lo dijo ella. Tenemos que creer en los estudiantes, todos somos seres constructores de conocimiento, creer en ello y la última, que nos la dijo ella, disfrutarnos la experiencia y gozarnos siempre el trabajo que hacemos con los estudiantes. Yo también estoy muy de acuerdo con ellos y es tratar de tal vez ver con un poco de humildad, con saber que uno tiene nada del conocimiento que existe en el mundo. Entonces esa parte es como eso. Y otra cosa que a mí me ha servido mucho es ver en el otro la oportunidad de mejora de mi proyecto. Entonces, cómo desde otra disciplina, desde la multidisciplina que tiene, desde su formación, me contribuye a mi proyecto. Entonces, de alguna forma, también estoy logrando mejorarme a mí, mejorar a los proyectos que tengo con los estudiantes y hacerlo partícipe de esta estrategia. Y con respecto a cómo, pues, es curioso porque yo dicto la asignatura de creatividad e innovación para la generación de ideas de negocios. Entonces a mí me favorece desde el título porque ya lo ven como innovador, entonces eso es una ventaja. Pero ¿qué me sirve? Aparte de la planeación, es explicarles y decirles cómo esta asignatura les va, yo les digo siempre que entramos a clase, les digo, bueno, aquí llegaron a la del 10, porque o sacan trabajo de grado, o sacan empresa, o sacan viaje, entonces de cualquiera de las tres. Entonces esa es una forma de motivarlos un poco, poniéndole gracia al asunto, pero más allá es decirles para qué el objetivo está claro de la clase. Con eso yo creo que va más allá y junto con una planeación es una forma de ver que no sea algo como tan improvisado. Bueno, yo creo que hay que perder el miedo a reconocernos y eso tiene que ver con lo que dice la profesora Amanda, de despojarnos un poco a veces de esas vestiduras que no nos permiten entrar en contacto con las prácticas pedagógicas de los colegas. Reconocernos es la posibilidad de entrar en diálogo, ¿sí? ¿Cómo me gustaría, profe Natalia, que pudiésemos llevar a todos estos profes a esa salida de campo que hacemos nosotros, que empieza en el Portal del Tunal y empezamos a subir por Ciudad Bolívar, pasamos por el Parque Minero, luego hacemos una parada en el relleno sanitario, luego vamos a Mochuelo Alto y llegamos a las comunidades campesinas de Pasquilla y Pasquillita, en donde nos reciben y nos muestran sus alternativas de desarrollo, profe Mario. ¿Cómo me gustaría que usted pudiera ir a ver y nos ayudara a pensar esas posibilidades de negocio que están creciendo, construyendo esas comunidades, que la profesora Amanda pudiese escucharnos y decir, mira, estamos pensándonos estas alternativas de investigación, que la profe Marisol fuera y nos acompañara y dijera, oye, esto tiene que hacer parte de una apuesta de excelencia académica, que el profe Luis fuera con nosotros y conversáramos sobre nuestras miradas del sur de Bogotá,
y que hiciéramos una acción fotográfica, profe Adrián, en esa salida de campo. Yo creo que eso es parte de lo que tenemos que empezar a construir para reconocernos como docentes innovadores y para perderle el miedo a eso de la improvisación, porque dijo la profe Amanda, hay que atreverse, como dice Calle 13, atrévete, entonces hay que hacerlo. Adrián. Bueno, para la segunda parte, creo que vuelvo otra vez a la pasión, que sería como ese motivante. Digamos que como docentes tenemos la oportunidad de incluir las temáticas de interés, o sea, de interés personal, incluirlas en nuestras asignaturas. Digamos que desde ese punto de vista, si tengo claridad de mi proyecto, le doy sentido a la práctica como tal. En este caso, digamos que está el sentido de todo lo técnico, desde la experiencia empírica como fotógrafo y cómo les comparto esa experiencia. Pero ya desde la parte del proyecto como tal, están los dos sentidos, que es en la visita a los municipios, el tema de la memoria histórica, el tema de la identidad cultural y el sentido de pertenencia. Y por el lado de la visita a las reservas y parques naturales está todo el tema de ser conscientes de las riquezas naturales que tenemos en nuestro país, que no somos pobres, pero que tenemos que ver las alternativas de cómo las conservamos para esta generación y para las futuras generaciones. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ahora sí se abre el micrófono. Gracias, Alejandra. Bien, buenas tardes. Marisol Ortiz, sé que me recuerdan. Bueno, yo como docente de posgrados, entre ayer y hoy, al tiempo que he venido escuchando todas estas experiencias, he empezado a cuestionarme sobre algo, y es que ¿cómo podemos transponer o es posible implementar estas prácticas pedagógicas en nuestro estudiante de modalidad virtual, o son experiencias pensadas únicamente para el estudiante de presencial? Es como eso. Y un poco la pregunta surgió cuando estaba actualizando mi primer slide y veo, más de 130.000 estudiantes y más del 70% en modalidad virtual distancia. Y escucho acá mucha experiencia en donde hay presencialidad, pero bueno, eso, me pregunto hasta dónde podemos llevarlo al estudiante virtual. Pues mi experiencia no es en chicos que sean de presencialidad. Yo solo tengo 8 clases con ellos y nos vemos solo 12 horas para hacer un proceso de emprendimiento donde solo para idear se tiene que uno gastar meses, o un proceso de design thinking dura casi una carrera. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Entonces, lo que también es un poco también como docentes de que estemos dispuestos a dar. Entonces, ¿qué me ha funcionado a mí? Entonces, yo desarrollo mi tutoría y después pongo una serie de tutorías los días en semana, entonces donde pueden ir los estudiantes. Hago uso total de las herramientas que tiene el aula para dejarles un montón de actividades extras que ellos puedan desarrollar, y por otra parte la motivación es básica para que ellos tengan un trabajo autónomo y puedan construir el caso de los prototipos prácticamente de forma individual. Y otra cosa que pues no sé si la quieran dar, porque corren el riesgo de estar hasta las 3 de la mañana, y es el WhatsApp, que a mí me parece muy importante para un proceso de creación con los estudiantes, porque de alguna forma esa comunicación constante permite al estudiante no sentirse solo en el camino de hacer pues la estrategia. Bueno, en mi caso mi experiencia sí es netamente presencial, sin embargo creo que se puede hacer desde la reflexión que se haga con el estudiante, ¿no? Empezar a pensarnos el territorio de otra manera, empezar a pensar en esa memoria histórica, en qué necesitamos saber. Yo creo que todos los problemas que nosotros podemos tener desde cualquier ámbito, desde cualquier lugar que lo veamos, son de memoria. Entonces, si reflexionamos con él que el problema está en no reconocerse dentro de un territorio, no tener una identidad cultural arraigada a un territorio y tener precisamente esos vagos reconocimientos de memoria,
Yo creo que ya con esto tenemos mucha ganancia y ellos también van a proponer. Creo que también es posible hacerla desde la virtualidad con la seducción y con la reflexión. También mis estudiantes son todos VD, virtual y distancia. Pues acá la cuestión es que, sí, con un suspiro profundo, pues que también el docente tiene que mirar esos tiempos, ¿no? Cuando hacíamos la ponencia habían unas imágenes con la comunidad, esos eran los domingos, los festivos, cuando terminaba uno la jornada se iba con la comunidad, entonces eso empieza a ampliar, pero también ahí vienen otros trucos, ¿no? Y es muchas manos, no solamente un grupo de estudiantes, sino varios, que cada uno aporte desde una parte, muchas manos también en la parte de docencia. Nosotros contábamos, valga la cuña y los agradecimientos, el profesor Kevin en el CET también nos colaboraba mucho, nos colabora, está también el coordinador de sede Juan Mauricio. Entonces, entre más manos, ¿por qué? Porque en algún momento no podíamos ir, pero había otra persona que podía ir, o otro docente que nos colaboraba. Entonces, entre más manos puedan haber en esos proyectos es mucho más fácil, pero también hay que mirar los tiempos del docente donde tienen a veces que ampliarse, porque hay cosas que son fundamentales, una recolección de información, un diálogo donde uno tiene que volver a contagiar todo el proceso, y ahí es donde uno tiene que hacer como ese otro poquito de esfuerzo y mucha organización como en tiempos para mirar eso. Pero sí, claro, es al contrario, creo que ellos tienen muchas más posibilidades en esa movilización para hacer cosas que de pronto a veces la misma presencialidad. Bueno, yo creo que lo resumí un poco en la salida de los 2 días, ¿cierto? Muchas veces nos perdemos como docentes la oportunidad de viajar, de ir a congresos, talleres, porque estamos sujetos a que esa semana es la clase y como solo es esa hora y media en que no voy a alcanzar a trabajar las temáticas, me pierdo de la otra experiencia. Entonces yo les invitaría a que pensáramos en que en ocasiones se hacen sacrificios, es decir, la semana pasada, el sábado les propuse a los estudiantes de presencial que hiciéramos un taller donde generalmente en clase sería hora y media, que lo hiciéramos ese taller de 5 horas porque ameritaba la práctica como tal. Lo hicimos, adelantamos 2 temas y me salió un trabajo de unas fotografías en Barranquilla la semana pasada. Hablé con mi jefe, la clase ya se había adelantada, viajé el miércoles a Barranquilla, pude estar en el partido de Colombia-Paraguay, entré mi cámara fotográfica, no había hecho fotografías en un estadio, aproveché para hacer todo un trabajo fotográfico para luego compartirlo en clase, y asimismo pensando hoy en alguna de las ponencias, el trabajo fotográfico que yo hice en Barranquilla podría haberlo hecho directamente por Skype o alguna otra fuente, compartirlo con los estudiantes y se avanzaría todavía más en las temáticas que estamos desarrollando y más oportunidades también para que el docente crezca. Entonces creo que en este momento ya lo presencial y virtual está en las estrategias que utilicemos y miremos cómo negociamos con nuestros estudiantes y nuestros jefes. Bien, en el caso nuestro también pertenecemos a la modalidad virtual y a distancia, y lo que hemos hecho es un esfuerzo para encontrarnos también y para ir a territorio con los estudiantes, y los estudiantes han asumido el reto, porque nuestros proyectos sociales de formación son ciudadanía y territorio y fortalecimiento de organizaciones, y en las 8 primeras semanas hacemos un proceso de alistamiento para ir a territorio a encontrarnos con las organizaciones. Entonces siempre hay como esa expectativa de que vamos a ir a campo, por eso tenemos una salida de campo que no hace parte integral del aula, pero todos los estudiantes van porque les apasiona la idea de ir a territorio a encontrarse con las organizaciones. Creo que también nosotros como docentes jugamos un papel clave en la motivación del sentido que tiene el proceso de formación con apoyo en la virtualidad, pero que en algún momento implica encontrarnos. Yo les digo a los estudiantes, es como si hiciéramos un curso virtual de natación, en algún momento tenemos que lanzarnos al agua, si no, no vamos a nadar. Pasa lo mismo con ciudadanía y territorio y con fortalecimiento de organizaciones. En algún momento tenemos que ir a territorio a encontrarnos con esas organizaciones. Muchísimas gracias. Tenemos espacio para una pregunta más. Y después de eso continuaremos ya, bueno, después de eso nos retiraremos. El break lo sirven
a las 3:45 y a las 4:15 los esperamos para las 5 últimas ponencias, perdón la cuña publicitaria a la mitad, disculparán ustedes, después se me olvida. Entonces a las 4:15 volvemos a ingresar para las 5 últimas ponencias y nuestra jornada de premiación. Buenas tardes. ¿Me escucho? Sí. Buenas tardes, compañeros. Bueno, yo quiero hacerles una pregunta y es pues partiendo de un supuesto. Resulta que hay un grupo de compañeros docentes que han encontrado que dentro de sus habilidades en el aula no tienen muy desarrollado el tema de creatividad e innovación. ¿Cuál sería ese consejo o esa premisa que ustedes le darían el día de hoy para que empiecen a desarrollar su habilidad de creatividad e innovación en el aula? Pues yo creo que tiene que ver con la pregunta que hizo Alejandra ahorita, es cooperación, es buscar cómo empezamos a transversalizar esos espacios y no lo dejamos en nosotros solos, sino si yo sé que hay un compañero, por ejemplo, en mi caso que soy de comunicación social, y yo sé que hay un compañero en trabajo social que es, digamos que tiene una creatividad absoluta, que le gusta investigar, que lo invito. Y pues, bueno, puede sonar un poco interesado, pero lo invito y le digo, bueno, y acá construimos entre todos y también a su vez que él invite a sus estudiantes. Yo creo que es solamente cooperación, porque es cierto, uno solo no puede, investigar uno solo es difícil, tiene que buscar lazos, tiene que buscar enlaces con otros. Por ejemplo, lo que estamos haciendo acá es comunidad académica, como lo nombra Marisol. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer entre todos. Bueno, yo me enfrento mucho a esta situación porque los estudiantes primero lo que me dicen es, yo no soy creativo, a mí eso no me gusta. Esa es la primera, uy, ¿ahora qué voy a hacer yo en esto si yo tengo cero creatividad? Entonces yo les respondo y les digo, la creatividad es un músculo, si usted no lo desarrolla, pues va a ser imposible. Entonces empezamos a hacer esto y bajo esto entonces también es como aclararles la idea que tienen de creatividad muchas personas. Me pasa mucho que confunden la creatividad con manualidades. Entonces me dicen, yo soy creativo para bordar, yo soy creativo para cualquier cosa. Entonces esa también es como darle a entender qué es creatividad y en qué contexto se la va a manejar y qué es innovación, exactamente que es lo mismo. Entonces eso ayudaría mucho. Y lo otro es recomendarles un libro muy bueno que se llama CREA, que son estrategias para generar ideas de negocios e ideas para cualquier tipo de clase. Es un libro que lo encuentran súper fácil, se llama IDEA Business Administration, está desde la Comunidad Europea y está gratuito. Se encuentra súper fácil en Google y es una herramienta muy bonita y muy chévere para trabajarla en cualquier escenario. Las grandes ciudades, las ciudades que tenían mucho desarrollo, me gusta mucho la historia, es porque llegaba mucha gente de otras partes. Entonces uno empieza a mirar y dice, ¿cómo lo logran? Pues porque tienen ideas nuevas. Entonces a ese tipo de personas uno tiene que decirle, vaya, hable, que le hablen, vaya, mire otros contextos, el venir acá, el estar en eventos grandes, el escuchar otras propuestas. Cuando termina una propuesta, yo le aseguro, todos terminamos como con una idea diferente y queriendo hablar con alguien, búsquelo. Y verá que lentamente uno empieza a proponer, pero uno tiene que alimentarse mucho de cosas nuevas y creería yo que ahí viene la cuestión del riesgo. Yo no sé, yo diría que no es que no haya gente creativa, como dice el profe Mario, digo que hay que desarrollarlo, que hay que desarrollarlo. No me refería a que no haya, me refería a que hay que desarrollarlo. O sea, todo el mundo Sí. tiene una idea creativa, pero muchas veces está desenfocada y la toman por otro lado. Y yo creo… Menos dando innovación, menos dando innovación. Yo complementaría esa idea diciendo que de pronto lo que pasa es que la gente tiene miedo, o sea, miedo de compartir sus ideas, porque a veces son buenas ideas, pero uno asume como los estudiantes que fijo eso ya alguien lo hizo y que fijo eso no da resultado. Entonces, pero en esos espacios cuando usted comparte con otra persona, usted se arriesga a contar su gran idea en pequeño. Y cuando uno escucha que uno o otra persona le dice, qué buena idea, uno se motiva. Es casi que uno tiene que ir como buscando promotores de motivación en cuanto espacio le brinde. Bien, yo creo que
Mi consejo es que no perdamos la capacidad de asombrarnos, ¿sí? A veces nos volvemos un poco deterministas o nos refugiamos en nuestra maraña de conceptos, en las fronteras de nuestras disciplinas y perdemos esa capacidad de asombro. Dejamos de ser humildes y dejamos de escuchar cosas importantes que a veces tienen las personas, las comunidades con las que nos encontramos. Nos decía don José en la salida que tuvimos el domingo y le decía a los estudiantes, mire, hay oro en todas partes, pero no todo el mundo puede verlo. Y eso quiere decir que hay que tener esa capacidad de asombrarnos, de reconocer que hay saberes en los demás, de reconocer que hay potencial en esos otros discursos, en esas otras experiencias que hay en esos territorios. Y para eso tenemos que ser humildes, para entrar en contacto con para ver el oro. Bueno, digamos que desde la creatividad yo creería que es pensar un poco en buscar soluciones. Las soluciones que yo les digo a mis estudiantes es desde la fotografía, experimentar y practicar. No se queda solamente en el aula y en las salidas que hacemos, sino aprovechar, en el caso de Bogotá, digamos la tercera ciudad en Latinoamérica con más opciones para aprender fotografía libre y gratuita. Es decir, tenemos escuelas, conferencistas, o sea, lo que sucede en Bogotá a nivel de fotografía, si tuviéramos que pagarlo, sería como pagar un curso en cualquier otro país. Entonces les digo a los chicos, no nos podemos quedar solamente con lo que vemos acá en la universidad, ustedes tienen que ir a enfrentarse a las realidades que quieren encontrar. Y finalmente creo que la innovación, para mí más que buscar y crear tantas nuevas cosas, es mejorar lo vivido. Y creo que en este evento como tal es un llamado a que mejoremos lo vivido, la práctica, la analicemos, la reflexionemos y la compartamos. Muy bien, Eric, Adrián, Luis, Amanda, Mario, muchísimas gracias por habernos acompañado en estos 2 días, a ustedes también, a quienes presentaron la práctica pedagógica en pareja, pues también les agradecemos muchísimo, hasta 3 creo que también presentaron las prácticas. Los invito entonces, como dijo Alejandra, a que hagamos un receso mientras volvemos con las ponencias que nos faltan, mientras organizan aquí el salón. Otro anuncio es que la copa de vino lo hemos cambiado por otra sorpresa, entonces ya se enterarán de qué se trata, es muy bonita, muy bonita. Y así como les hice el anuncio de 4, sí, siempre innovando, de 4 y 5 de diciembre para que inviten a sus estudiantes a que participen con esas prácticas de ellos, del impacto del aprendizaje que nosotros como profesores de Uniminuto hemos generado en ellos, también hay una invitación en Zipaquirá. Bueno, muchas gracias. Primero, pues agradecerles por la invitación, a ustedes por escucharnos, por participar, Alejandra porque nos guió todo el proceso y finalmente invitarlos a Zipaquirá. Nosotros vamos a hacer el 8 y 9 de noviembre la Semana Uniminuto de la Imagen. En el marco de la Semana Uniminuto de la Imagen vamos a realizar un conversatorio desde el semillero Enraizando Huellas, que es el que lidero, aunque el conversatorio lo organizan mis estudiantes, con base en comunicación y territorio. Esa es la temática del conversatorio. La idea es que los estudiantes que pertenecen a grupos de investigación, a semilleros o a proyectos de investigación puedan participar en el conversatorio para contarnos entre todos qué estamos haciendo desde nuestros diferentes centros regionales. Entonces les dejo abierta la invitación, si alguno quiere asistir, me dice el correo para enviarles todo. Gracias.